ahorita al final. No, porque igual hoy no puedo resolverle nada, ahorita me cuento. Bueno, aquí simplemente quería recordarles otra vez de manera introductoria que nosotros vimos el sistema nervioso autónomo, pero muchos de los neurotransmisores que trabajan allí vamos a ver cómo funcionan en la parte del sistema nervioso central y que muchas de esas interacciones que suceden en esa sinapsis van a ser moduladas por diferentes tipos de neuronas que tienen diferentes neurotransmisores. Entonces, una misma neurona va a tener muchos cambios asociados a todo lo que llega. Por ejemplo, pregunta del examen. Siempre veían acá el calcio. Recuerden que es como el catión que siempre está allí, que dijimos que era el que principalmente estimulaba esa despolarización. Los otros pues no tienen nada que ver aquí. Recuerden que esa comunicación puede ser eléctrica o química y que siempre los medicamentos van a ir a buscar o el receptor o el canal o como vamos a ver la secreción o el precursor de ciertos medicamentos. Que tenemos muchísimos neurotransmisores que nos vamos a enfocar en los principales y que la vez pasada habíamos hablado del excitatorio que era cuál? Glutamato y el inhibitorio, el GABA. Ya sabemos que acetilcolina tiene que ver con toda la contracción muscular, o sea, sí tiene que ver con la parte del sistema nervioso autónomo parasimpático, pero adicionalmente es el neurotransmisor que hace la parte de la contracción. La dopamina, que así sea un agonista, es también un neurotransmisor del sistema nervioso central que vamos a ver que tiene mucho que ver en el control del movimiento. Y bueno, así mismo vamos a ver cosas. Hablamos de GABA, que GABA en su receptor tiene diferentes puntos de trabajo como de ciertos medicamentos y que dependiendo de lo que activemos o desactivemos, pues vamos a hacer que el paciente regule o no regule ese estado de alerta, que el glutamato, que es el excitatorio, no solamente participa en ese estado de alerta de los pacientes, sino también con todo lo que tiene que ver con la memoria y que vamos a ver medicamentos. Miren lo que yo les digo. Los medicamentos, por ejemplo, sí están allí de alguna manera, pero luego se preguntan de manera específica. Ahí yo hablo de la ketamina y de la memantina. Luego van a ver que tal vez si hay una pregunta de memantina, pues va a tener que ver de cómo es el medicamento, pero acá no les explico en detalle, pues, para qué funciona el medicamento. Ahí es donde les digo que tienen que estar muy atentos a lo que se ve en la clase. La noradrenalina, que también es un neurotransmisor, que no solamente trabaja de manera periférica en el sistema nervioso simpático, sino que regula el estado de alerta, la tensión, ya sabemos que la presión arterial, pero también hace un control del dolor. ¿Qué medicamentos modulan la noradrenalina para esta parte del sistema nervioso central? Los antidepresivos. Y por ejemplo, drogas como la cocaína hacen una estimulación exagerada de liberación de este neurotransmisor y por eso dan esa como excitación o ese síndrome simpático que decía. Recordar que acá tanto la dopamina como la noradrenalina, dependiendo de cómo se liberan y cómo están en la circulación general, pues permiten hacer diferentes acciones. Aquí que es importante, que se acuerdan que veíamos la barrera hematoencefálica y cómo esa barrera hematoencefálica a veces un medicamento sistémico pasa al sistema nervioso central o al contrario, o sea, yo doy el medicamento y finalmente ese medicamento va a pasar a los vasos sanguíneos y hacer un estímulo sistémico. Entonces, por ejemplo, un medicamento para un paciente esquizofrénico que da entonces regulación de las alucinaciones, de todo lo que dice, puede que ese medicamento que está modulando los niveles de serotonina o los niveles de noradrenalina luego cause mareo, le cause hipotensión o le cause fogaje, o sea, le causa cosas que daría en el sistema nervioso autónomo porque se sigue estimulando todo. Entonces, eso es importante aquí que lo tengan en cuenta cuando leemos la parte de los efectos adversos.
La dopamina, ¿en dónde han escuchado la dopamina? Aparte de lo que veíamos de sistema nervioso simpático. Drogas. ¿Qué se involucra? ¿Qué enfermedad, por ejemplo? Parkinson. Listo. Entonces, en relación a la anatomía, de dónde funciona la dopa, dónde se localizaban los centros con mayor cantidad de dopamina o que ayudaban como a la coordinación del movimiento. Anatómicamente hablando, ¿en qué sitio del cerebro? Sí, claro, del cerebro. Acuérdense que estamos en sistema nervioso central, cerebro medio. En la sustancia negra, sí. O sea que eso estamos hablando de qué zonas. Eso es el mesencéfalo, ¿no? Eso es por allá. Está también arriba en la corteza, los núcleos de la base. Y todas esas estructuras se conectan para permitir que yo tenga una coordinación del movimiento. Sin embargo, la dopamina, por la vía mesocórtico-límbica, también expresa toda la parte del comportamiento y es la que está involucrada en las adicciones. Y es mucho de la como patología que tenemos que manejar, por ejemplo, en psiquiatría, para poder modular esa liberación de dopamina. En la vía nigroestriada sí tiene que ver con el control motor, que es lo que, por ejemplo, falta en la enfermedad de Parkinson. Hay un déficit de dopamina y cuando al paciente le damos levodopa es precisamente para darle ese precursor porque no hay el neurotransmisor disponible. En la vía tuberoinfundibular ya controla toda la parte neurohormonal. ¿Listo? Entonces va a controlar, por ejemplo, la producción de la hormona de crecimiento, ayuda a disminuir la prolactina, dependiendo de qué tipo de receptor es donde se está viendo. Y por eso, finalmente, las funciones tienen que ver con la coordinación motora, con la parte de la prolactina y también con el centro o con el núcleo donde se hace el control central del vómito. También repasamos algunas cosas de que hay unos receptores, diferentes tipos de receptores, y el neurotransmisor siempre va a ser en todo el sistema nervioso central y periférico la misma vía, hay un impulso, ese impulso va a liberar el neurotransmisor y va a haber una neurona posináptica que ayuda a tener X o Y resultado. Eso era lo que íbamos a recordar de los ganglios basales, recordar que es el que hace todos los movimientos como rutinarios, el que yo camine, como balanceando las manos, eso tiene ya algo aprendido, eso yo no lo tengo que pensar. Probablemente el paciente con Parkinson tiene inestabilidad porque el que se queda rígido y no puede coordinar que yo doy un paso y que hago como todo al contrario, o sea, definitivamente por eso es que van a ver luego en la parte clínica cuáles son los signos que tienen estos pacientes. Recuerden también que todo ese sistema que no está pasando por las pirámides se llama extrapiramidal. Y muchos de los efectos adversos que van a leer son de efectos extrapiramidales de los medicamentos. Entonces, habrá medicamentos de uso rutinario para controlar algunos síntomas y esos medicamentos se dan efectos extrapiramidales. O los mismos medicamentos antipsicóticos o psiquiátricos también tienen efecto extrapiramidal. Entonces, cuando escuchen eso de extrapiramidal, es que, por ejemplo, un paciente puede terminar con temblor por tomar X o Y medicamentos. O sea, altera todas esas vías o esas conexiones que están por fuera de la vía motora como básica. Y, bueno, la piramidal, recuérdense que es la que va a la corteza, pasa por las pirámides y baja casi que directamente a la conexión con el efector. Hay enfermedades como la enfermedad de Parkinson o ¿cuál es la de Huntington? Corea de Huntington, que son enfermedades del control del movimiento. La parte del Parkinson pues, es el temblor distal, pero en la Corea, precisamente semiológicamente hablando, van a ver luego, que son movimientos muy bruscos de las extremidades, que por ejemplo esta enfermedad es muy común en ciertos grupos poblacionales.
Ahorita puede que uno vea más aquí en Colombia Corea del Múndito porque es una enfermedad muy común en las mismas regiones de Venezuela. Como hay tanta migración, pues por genética tienen como la transmisión de este tipo de enfermedades. Ahora, vamos a ver otro neurotransmisor, que es la serotonina. La serotonina entonces también es uno de los neurotransmisores principales en todos los trastornos del ánimo. Está en los cuerpos neuronales, principalmente en los núcleos de Raphael, tiene unas proyecciones descendentes que también están involucradas en el vómito y en la parte del dolor. Y hay unas proyecciones hipotalámicas que participan en la regulación de la producción de ciertas hormonas, en los trastornos, por ejemplo, de la ingesta, como bulimia, anorexia, o sea, ya estos tipos de trastornos. Y también en la termogénesis, en el control de la temperatura. Hay unas proyecciones corticales que van a modular esta parte del afecto, a veces ciertas cosas como las alucinaciones, y depende de los receptores del 1 al 7 donde están involucrados. ¿Qué fármacos entonces conocen? ¿Cuál es, por ejemplo, un inhibidor de la recaptación de serotonina? ¿Les suena? Un ejemplo de un medicamento que sea inhibidor de la recaptación de serotonina. ¿Ninguno leyó? Sertralina, por ejemplo, que también es de uso común. Fluoxetina, entonces son inhibidores de la recaptación de serotonina. Entonces miren que son un grupo de medicamentos comunes que son de uso antidepresivo. Hay antipsicóticos también, que son agonistas, serotoninérgicos. Hay antimigrañosos, que también pueden funcionar como agonistas. Y hay antieméticos que son de origen central, que también son antagonistas de la serotonina. Básicamente acá, como para recordar, es que acá están como las neuronas en el mesencéfalo, los núcleos pues de Raphael, donde empieza la liberación, pero miren que ya tiene demasiadas conexiones. Por eso un medicamento que tal vez uno dé para una cosa puede afectar las otras conexiones y dar esos efectos adversos. Mientras más específico es el medicamento, probablemente van a ser menores los efectos adversos. La acetilcolina en el sistema nervioso central, pues definitivamente está en todo lo que tiene que ver con la corteza, con el movimiento. Están en otras vías, en interneuronas, en la vía cervicocampal, con esa coordinación del movimiento, y tienen que ver también con la alerta, la memoria, el aprendizaje. Ya sabemos que están alteradas, por ejemplo, enfermedades como las demencias o las que hablamos ahorita degenerativas como el Parkinson o el Huntington. Se une a receptores nicotínicos y muscarínicos. Y hay medicamentos para el sistema nervioso central, como antagonistas colinérgicos o agonistas, dependiendo de la enfermedad. Aquí vamos a ver ya un poquito más en detalle qué es lo que pasa con los medicamentos, en general, en todo el sistema nervioso central. Entonces, ¿dónde pueden, por ejemplo, tener acción los fármacos? Los fármacos puede uno dar un precursor, o sea, algo que haga falta, yo lo doy más y entonces funciona mejor todo el sistema. Como les decía el ejemplo de la L-Dopa en la enfermedad de Parkinson. Entonces miren acá el 1, entonces acá está como el aminoácido precursor y se forma el neurotransmisor porque hay deficiencia de producción en DOPA. Entonces yo doy un precursor y se fabrica más. Otra acción puede ser que yo bloquee el transporte dentro de las vesículas. Por ejemplo, el número 2, o sea, yo bloqueo que se haga como esta recepción en la vesícula que finalmente es la que va a sacar el neurotransmisor, como la reserpina, que es un medicamento que se utiliza en hipertensión. Esto a nivel central. ¿Listo? Recuerden que serían medicamentos todos de acción central en el sistema nervioso. Otra opción, pueden haber aumento de la liberación del neurotransmisor. Entonces serían medicamentos que trabajan aquí, aumentando que se libere de las vesículas el neurotransmisor, y como hay más en la sinapsis, pues va a haber
más respuesta del efecto que se quiere. Ese sería, por ejemplo, como una de las anfetaminas, que es el metilfenidato, que se utiliza en el trastorno de atención y de hiperactividad. Entonces, por ejemplo, esos medicamentos, aumentando la liberación de esos neurotransmisores, modulan esa respuesta exagerada de sus pacientes. En el 4, por ejemplo, agentes que disminuyen la liberación, uno de los ejemplos era la toxina botulínica, que lo que hace es disminuir esa liberación o esa exocitosis de la acetilcolina y por eso paraliza el músculo. Entonces, ¿cuál es el efecto? Hay unos efectos, por ejemplo, unos usos en la parte estética. Entonces la gente dice, sí, se aplica botox. Entonces la piel está arrugada, ¿sí? No sé, porque está contraído el músculo, entonces ahí la piel se arruga. Si yo relajo el músculo, pues simplemente la piel no se arruga. Eso es un efecto, pero eso es temporal. Entonces a los 6 meses vuelve el músculo a contraerse y la piel vuelve y se arruga y vuelve y se aplica y es un círculo vicioso. El uso que usamos, por ejemplo, en otros pacientes es en pacientes que tienen parálisis cerebral, que tienen daño de la médula, que quedan rígidos, que quedan espásticos. Entonces el paciente tiene una contracción exagerada, entonces yo necesito parar la acetilcolina para que el músculo se relaje. Y por eso se utiliza toxina botulínica. Entonces pueden escuchar pacientes que tienen ese tipo de problemas neurológicos que le inyectan toxina botulínica dependiendo del área donde estén afectados para mejorar esa hipercontractividad. ¿Listo? Mejorar esos espasmos musculares. Habrá medicamentos que inhiben la recaptación. Entonces, si yo inhibo la recaptación, ¿qué va a pasar con el neurotransmisor? Si yo no lo vuelvo y lo capturo para reciclar, Se elimina. va a estar aumentada en la sinapsis, entonces va a continuar la función de esa zona. Esos, por ejemplo, son como los inhibidores de la recaptación de serotonina. Entonces lo que yo busco ahí es aumentar la cantidad de serotonina disponible. Por ejemplo, lo que decíamos ahorita, fluoxetina o sertralina. Habrá medicamentos que hacen es, acá arriba, por ejemplo en el 6, inhibir las enzimas que pueden degradar el medicamento. Entonces, si yo inhibo la enzima, va a haber más medicamento disponible. Como por ejemplo la amitriptilina o la paroxetina, pues tienen efecto en esa inhibición de la monoaminoxidasa. Si yo digo, bueno, necesito acá un medicamento que bloquee los potenciales de acción, o sea, que no deje que el potencial de acción circule. Cuando frenan esos potenciales de acción, por ejemplo, los anestésicos, eso es lo que hacen, que bloquean, como la lidocaína, que son las de uso local, hacen que no pase el potencial de acción y pues yo no siento el dolor porque bloqueo esa sensación hacia arriba, hacia la corteza. La respuesta del examen de la adrenalina, ¿qué era lo que hacía entonces? Si yo pongo el anestésico local y yo coloco la adrenalina, ¿qué hace en ese tejido? ¿Qué habíamos dicho? ¿Pero por qué? ¿Qué hace ahí local? Cierra los vasos. Y si cierra los vasos, pues el medicamento no se va a la circulación general, sino que se queda en el tejido y por eso hace que prolongue el efecto. ¿Ya? Adicionalmente habíamos dicho que, por ejemplo, en la odontología yo necesito que el paciente no sangre tanto, entonces por eso, como aquí hay tanta vascularización, entonces lo utilizaban para ayudar, pero el efecto también es que prolonga el efecto de la lidocaína porque cierra los vasos y se queda en el tejido y no se va a la circulación general. ¿Ya? Esa, por ejemplo, es la respuesta. Agentes entonces en el 8, agentes que bloquean los canales de calcio. Entonces, pues vamos a ver antagonistas de los canales de calcio, cuáles son antagonistas, que cuando bloquean el canal de calcio también van a afectar la transmisión neuronal, como por ejemplo medicamentos como el diltiazem o el amlodipino. Hay unos también que son como bloqueadores de calcio no específicos o no selectivos, y hay unos que son selectivos. Vamos a ver también esa parte en los antihipertensivos. ¿Cómo cuál? Que tienen un efecto de alguna manera central también. En el 9 serían agentes, agentes que actúan sobre los receptores presinápticos
sinápticos. Entonces, hay muchos medicamentos que van a modificar, ahorita también lo vamos a ver, la producción de X o Y número de receptores, como la clonidina o la histamina, y va a permitir entonces que se haga una función mejor. Y en el 10 también pueden haber medicamentos que pueden actuar sobre los receptores postsinápticos. Ya vimos, por ejemplo, los beta bloqueadores, que bloqueaban el receptor beta y pues no seguía la transmisión y se frenaba como esa respuesta simpática. Y que los beta bloqueadores, acuérdense que hay unos no selectivos, se acuerdan que habían de primera, segunda, tercera generación, y que también hay unos que son selectivos, beta 1, beta 2, y hay otros que son no selectivos, que trabajan en todos los receptores, como para ir recordando algunas cosas que también llaman. Entonces, la mayoría de los medicamentos que van a tener una influencia de una u otra manera, activando o inhibiendo